Esto es señal de dolores de parto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estás como iglesia? ¿Cómo estás como iglesia? Tú eres la iglesia. Y sabes una cosa, ¿cuántos saben que somos el cuerpo de Cristo Jesús? Amén. ¿Saben que mucha iglesia ha estado dejando manco a Jesucristo? Lo ha estado dejando ciego. ¿Por qué? Porque no quieres ver como Cristo ve. No quieres caminar como Jesucristo camina. ¿A cuántos le compartes el Evangelio? ¿Cuántos damos de gracia lo que de gracia recibimos? Así que de ti depende si la iglesia continúa viva o tú la matas. Muchos se enojan con la iglesia y dicen, ya no quiero nada con la iglesia. Quiero decirte que no te estás alejando de este lugar. Te estás alejando y te estás saliendo del cuerpo de Cristo Jesús. Cuando dices, ya no voy a la iglesia porque me cae gordo el hermano, me cae gorda la hermana, ella es parte del cuerpo de Cristo. Y dices, Dios no me concedió la petición de mi corazón, ya no quiero saber nada de Dios. No sabes ni lo que estás diciendo. Es igual a renunciar a la eternidad con Cristo Jesús y abrazar a Satanás y sus demonios y todo el infierno. No sabe ni lo que está diciendo una persona que dice, ya no quiero nada con la iglesia. Es igual a decir, no quiero nada con Cristo Jesús. Y dice la Biblia que cuando conoces al Señor, dice, y renuncias a Él, horrenda expectación de fuego es caer en manos de un Dios vivo. Porque estás pisoteando el sacrificio que Cristo hizo por ti y ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no hay más. Pero ahí entra la misericordia de Dios. Mientras tengas vida, está el arrepentimiento. En vida. Te arrepientes, retoma el camino de Dios y gloria al Señor, Dios te vuelve a abrazar. Pero si te sorprende la muerte, en ese estoy enojado con Dios, ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. ¿Sí? En vida es la gracia. ¿Cuál es la gracia? Cristo Jesús, que lo reconozcas como tu Señor y Salvador. Estamos en los tiempos de la gracia. En vida, quítate esa religiosidad de que te mueres y vamos a hacer los rosarios que Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ni con 1000 rezos sacas al muerto del infierno. El que se va al cielo se va al cielo y el que se va al infierno se va al infierno. En vida es la determinación, y esa es personal. Tú determinas si te vas al cielo o al infierno. Y nadie va a decir, es que a mí nadie me habló. Dios te va a confrontar y te va a decir, tú conociste, escuchaste mi palabra, la tiraste a la basura, la justicia de Dios se cumple. Así que ¿cuántos quieren mantener viva su iglesia? Amén. Vamos a ver si es cierto. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Amén. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí. Y Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra redarguya en nuestro corazón, Señor, que quede grabada, sellada en nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor. Precioso Espíritu Santo, ministranos por medio de esta tu palabra, y que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor. Quita mi presencia, pon tu presencia, y que sea tu palabra la que hable y no la mía, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Y cuántos aman a su iglesia? ¿Cuántos consideran esta como su iglesia? ¿Sabes una cosa? Que la iglesia no es este edificio, no es este lugar. Aquí es el templo donde nos congregamos para adorar al Señor. La iglesia eres tú. Cuando recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, vienes a ser parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia eres tú. Somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y todos somos importantes en ese cuerpo de Cristo Jesús. Aunque estés bien fea o feo, o estés bien guapo o guapa, somos importantes delante de Dios. Grandes, pequeños, ancianos, niños, adultos, todos somos importantes. Y cada uno de nosotros, hermanos, formamos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a esta palabra, depende de cada uno de nosotros si la iglesia permanece viva o muere. De ti depende. Y una manera eficaz para matar a la iglesia es la indiferencia. Cuando tú dices, ya comprendiste que tú eres la iglesia. Cuando tú dices, ya no voy a la iglesia porque se me quedó esto, porque Dios no me dio mi milagro. Estás matando a la iglesia y te estás saliendo del cuerpo de Jesucristo. Cuando tú dices, ya no voy a la iglesia porque ahí puro pedir, y ya no voy a la iglesia, estás matando a la iglesia. Cuando dices, ya no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó, o la hermana me cae bien mal, o se va ella o me voy yo, pero como no se va, mejor me voy yo. Es una indiferencia. Y cuando tú vienes, fíjate, ahora hay otra indiferencia. Cuando tú vienes a fuerzas, alguien te trajo a fuerzas, no veniste con esa pasión, y te vienes a dormir. Voy a comprar pistolas de agua, entonces échale agua. Mejor no vengas, Mejor no vengas. Cuando te vengas a dormir a la iglesia, mejor quédate en tu casa. Porque aquí vienes a alimentarte, vienes a glorificar a Dios, vienes a recibir y a dar. Muchos venimos nada más a recibir, que le estás dando al Señor. No le estás alabando, no le estás adorando. Entonces, hermanos,
De ti depende si la iglesia sigue viva o la matas. Mucha gente se ha ido de aquí porque dice, esa persona me cae mal y no la soporto y mejor me voy. Están matando a la iglesia. Cuando el Señor dice que nos soportemos unos a otros y viene esa indiferencia, mira lo que dice el versículo 4 y 5. Y sabes que aquí es Jesucristo el que está hablando. Amén. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Ven cómo hay posibilidades de restaurarse? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Dile a tu hermano, a tu hermana, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál es ese candelero? ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Pero le está diciendo, si no quitaré el candelero, si no te arrepientes. Y dijimos que tú eres la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué es un candelero? Ayúdenme. Yo no sé. Un candelero alumbra, ¿no? Es para dar luz. El Señor está diciendo, quitaré esa luz de ti como iglesia si no te arrepientes, si vuelves a tu primer amor. En otras palabras, el Señor te está diciendo, mi Espíritu Santo lo voy a apartar de ti. Hay mucha iglesia sin candelero y creen que son cristianos porque asisten a la iglesia o porque unos definitivamente dicen, yo ya no quiero nada. Perdieron, el Señor ya quitó su candelero. En otras palabras, yo he dicho en broma, se sale la paloma, que es el Espíritu Santo, y entra el buitre, que es Satanás y sus demonios. Aquí yo he visto gente, y se lo he dicho, cuando los he ministrado, o aún lo estoy desde acá, y Dios me muestra luz y oscuridad. Luz y oscuridad. Yo he visto al Espíritu Santo como en uno se queda como remolino de fuego y en otro se pasa. ¿Por qué? Yo le he preguntado a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si estamos en la misma iglesia? Dice, no, estás equivocado. Como dicen, juntos pero no revueltos. Y me dijo, ¿qué dice mi palabra? Hay trigo y hay cizaña, pero no puedes quitar la cizaña porque vas a dañar el trigo. Y aquí hay gente que brilla, una vez brilla, trae esa luz, trae su candelero. Pero hay otros que están aquí y están en penumbras, totalmente en penumbras. Y aún gente de aquí entre la congregación me ha dicho, pastor, vi demonios. Y el que no entiende esto va a decir, ¿demonios dentro de la iglesia? Sí, efectivamente. Esto es como un hospital. Si todos fuéramos santitos, aún Jesucristo mismo lo dijo. Los enfermos son los que necesitan el médico, no el que está sano. ¿Por qué dice el Señor que hay trigo y cizaña? ¿Por qué lo dice? Entonces, hermanos, la fortaleza espiritual se desprende del amor a Cristo. El amor a Cristo.
Es lo que te va a dar la fortaleza espiritual en tus pruebas, en tus tribulaciones, en tus problemas. Por eso mucha gente que busca a Cristo únicamente por el milagro y no por el amor que le tiene a Cristo, no tienen fortaleza espiritual. Y al primer tropezón, dicen, no, ¿cuál Dios? Yo no creo en Dios. No tienen la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual te la da el amor a Cristo. Ese es el primer amor al cual se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Mucha iglesia, hermanos, han dejado de amar a Jesucristo y son indiferentes a Él. Hay una indiferencia. ¿Cuántos saben que aquí está el Señor? Amén. ¿Y cuántos saben que Él está aquí desde que empezó el servicio? Amén. Y Él se alegra cuando ve que llega. El Señor se alegra de ver a su pueblo venir a adorarlo. Pero se entristece cuando ve la silla vacía y dice, allí estaba mi hija amada. Ahí se sentaba mi hijo amado, por el cual di mi vida. Pero no me ama. ¿Tú sabes que la iglesia es la novia de Cristo? ¿Te imaginas una novia indiferente? ¿Cuántos fueron novios? Ahora siempre pongo de ejemplo a Pablo y a Blanquita, porque los veo muy enamorados, ¿sí? Y es un matrimonio. Eso se llama vivir en el primer amor. Lo mismo es con Cristo. Imagínate si nosotros somos la novia de Cristo y cuando, lo voy a poner como ejemplo, no se vayan. Imagínate que Pablo se desvive por Blanquita y mi amor, ¿cómo estás? Y mira, te traje una flor, te compro un helado, vamos al cine, se desvive por ella. Y ella, qué flor tan fea. No había otras mejores. ¿Quieres ir al cine, mi amor? No, gracias, hay más puros violentos. ¿A dónde quieres que te lleve? No, o sea, indiferente siempre. Pablo no se hubiera casado con ella. Hubiera llegado un momento en que se hubieran cansado y dijeron, no, pues no, mi amor no es correspondido. No hubiera culminado el matrimonio. ¿Tú crees que podemos estar en las bodas del Cordero indiferentes? ¿Tú crees que Jesucristo va a venir por una iglesia indiferente? El Señor busca esa pasión, el Señor busca ese corazón tuyo, que le ames con todo y problemas, con todo y terremotos, con todo y temblores, con todo y huracanes, que digan, Señor, te adoramos, y si hemos de morir aquí aplastados, gloria a Dios, porque sabemos que pasamos a la vida eterna. Señor, si morimos aquí ahogados, tú lo permitiste. Tú lo permitiste, Señor, pero sabemos que vamos a pasar a la vida eterna. Pero si decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Lo mismo que el pueblo de Israel. ¿A dónde estás, Señor? Mejor nos hubieras dejado morir en el desierto. ¿Cómo estás con Dios? Que tu prueba, tu tribulación no sea el obstáculo para alejarte de Dios, para apartarte de Jesucristo. Que tú le ames en cualquier circunstancia que estés viviendo. Que pelees la buena batalla. Allí es donde dices, viene la fortaleza espiritual a causa del amor de Cristo. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo Jesús soy más que vencedor, vencedora. Pero no, empiezan a... Yo no creo en Dios porque no llega a lo que quiero.
cuando más Señor, ¿por qué dijo el Señor? Más bienaventurados son los que sin ver creen. ¿Qué dijo Tomás? Fíjense cuántos Tomases hay aquí. ¿Cuántos Tomases hay? Cuando los discípulos le dijeron a Tomás, aquí estuvo el Señor. Y estaban las puertas cerradas y atrancadas porque querían encarcelar a los discípulos, a los judíos. Los judíos perseguían a los discípulos. Aquí estuvo el Señor, resucitó. Fíjense, este que siguió a Jesucristo, caminó con Él, creía pero no creía. Hay mucha iglesia que así está, cree pero no cree. Y entonces dijo, a mí no me vengan con cuentos. Yo hasta no meter mi dedo en donde estuvieron los clavos y en su llaga, hasta no ver, no creer. Y el Señor se le presentó. ¿Y qué le dijo? No sé. Incrédulo, porque viste, creíste. Y entonces si este dobló rodilla y dijo, Señor, Señor. ¿Creerías más en el Señor si se presentara literalmente aquí? ¿Creerías más? Por eso ahí dijo el Señor, es más bienaventurado el que sin ver cree. Entonces dice aquí el Señor en su palabra, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ese fuego que tenías cuando conociste a Dios, cuando conociste al Señor, ese fuego en el corazón, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuántos se acuerdan cuando conocieron al Señor? Miren, yo por eso ya con la experiencia, con los 6 años que llevo ya pastoreando directamente una iglesia, con la experiencia, yo por eso les dije hace 8 días, no cualquiera que me venga hablando en lenguas y que me venga predicando la palabra, ya no me como el cuento. Son pura llamarada de petate. Con esa experiencia te lo puedo decir, porque llegan y digo, ah, caray, este sí trae fuego en su corazón, este sí lo va a usar el Señor. Y llegan temprano, y pastor, vamos a predicar la palabra, y pastor, ¿en qué le sirvo? Y pastor, acá y allá, y aquí están. 2 semanas, 3 semanas, a la 4ª semana, llegan tarde, ya no pude ir, ya fallé. Pura llamarada de petate. Se les apagó su primer amor. Y eso es lo que dice el Señor, que vuelvas a tus primeras obras. Ese fuego que traías al principio, que no se pierda y que seas llamarada en serio, fuego. No llamarada de petate. ¿Cuántos han pasado? Me decían ahí, si hiciéramos una fuente es interminable, pastor. ¿Por qué? Porque llegaba con un aparente fuego. Y yo sí le voy a servir al Señor. Y yo sí, y cuando vienen las pruebas, empiezan a fallar. Empieza a haber una constancia. No, sí trae el fuego. Y el Señor dice, ay, mijito, pues al fin, ya lo verás. Y empiezan a fallar, empiezan a faltar, empiezan los pretextos. Es que tengo este compromiso, es que ahora no puedo, es que me duele la cabeza. Una llamada de petate. A esa gente y a esa iglesia le está hablando aquí el Señor. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Espíritu Santo se sale.
y en muchos ya se salió. ¿Sabes que una congregación puede seguir existiendo sin ser luz en las tinieblas? En otras palabras, una iglesia sin candelero, el Espíritu Santo ya no está ahí. Y puede haber iglesias pequeñas, y puede haber iglesias de multitudes, y el Espíritu Santo ya no está ahí. Quitó el candelero Jesucristo. Porque a Dios no le impresiona la multitud ni el número de gente. A Dios le impresionan los corazones. Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios está. Y muchas iglesias que han perdido su primer amor, han perdido dejado de hacer las primeras cosas, Dios ya no está ahí. Y siguen funcionando como iglesias, es puramente religión. O vienen a ser clubes sociales, pero ya no está el candelero ahí. ¿Sabes que va a sonar la trompeta? Y millones de millones que se dicen ser cristianos se van a quedar. Porque ya no tienen el candelero. Pero la misericordia de Dios es grande, que por eso te exhorta y te dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Esa es la garantía que Dios nos da en vida. En vida, ya muerto, te digo, no te sacan, ni aunque vayan papa ahí a hacer sus panchos como máxima autoridad. Nadie te saca de ahí. Ya nadie te saca de ahí. Así que tienes que amar a Jesucristo como lo hacías al principio, con todo tu corazón. Así como cuando llegaste con ese fuego, también me sorprendía cuando llegaban: no, pastor, ¿en qué le sirvo al Señor? Y hacían el aseo, limpiaban las sillas, y de momento, pues, lo haces tú, pastorcito, porque ya aquellos ya no. El fuego en el corazón, la pasión por Cristo Jesús. Eso es lo que te va a dar la fortaleza y la garantía de ser un verdadero cristiano. El que ama a Jesucristo tiene temor de pecar. El que ama a Cristo Jesús le da temor de cometer pecado. Por amor a Dios no peco. Por amor a Dios vengo a adorarle, a glorificar su nombre. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y sigue hablando el Señor, pero mira, si no me equivoco, aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea. Esa iglesia es la que está en auge en estos tiempos. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia está en esa indiferencia. Ni frío ni caliente, tibio. La tibieza mata a la iglesia. No hacemos nada en contra de Dios, pero tampoco hacemos nada a favor de Dios. Tenemos esa fe tibia.
¿Sabe lo que está diciendo aquí el Señor? No te confundas. Dice, regrésame el versículo 15, por favor, Alexis. El 14. El 15. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El Señor no te está diciendo que ojalá no quisieras nada con Dios y que fueras en fuego. No, le está diciendo a la iglesia inútil. Eso es lo que le está diciendo, inútil. No sirves. ¿Sabes por qué? El Señor está ilustrando ahí, porque en esos tiempos, en la Odisea, de un lado venía, ¿cuántos conocen a Mahac? Hay aguas termales, calientes, y hay un lugar donde no entras, está hirviendo el agua casi, termales. Había algo similar ahí, a un lado de la Odisea, y cuando esta agua bajaba y llegaba a la Odisea, a ese lugar, ya llegaba tibia. Y de otro lado de la Odisea había montañas cubiertas de hielo y de nieve. Entonces cuando se derretía ese hielo, bajaba fría el agua, pero cuando llegaba a la Odisea ya llegaba tibia. Por eso dice allí el Señor, ojalá fueras frío o caliente. Porque imagínate un agua caliente, refrescante en tiempos de frío, y una agua helada en tiempos de calor. Pero en ambos casos, tibio no sirve. Te vomitaré, dice el Señor. Y el Señor nos está comparando con esa iglesia en estos tiempos, la Odisea. Porque el Evangelio de Jesucristo está corrompido. Ya no predican a Jesucristo como está escrito en su palabra. Ya te predican pura prosperidad, te predican pura superación personal, y que tú puedes, y que tú eres un luchador, y que tú eres un guerrero, y ahí sí dice el guerrero de Jesucristo, tú vas a ser un gran emprendedor, y decláralo con tu boca, que vas a ser millonario porque hay poder en la boca. ¿Y dónde dejaron la sangre de Cristo? ¿A dónde dejaron el pecado? ¿A dónde dejaron el infierno? ¿A dónde dejaron la salvación? Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y esa fue la voluntad de Dios. El único medio para llegar a Dios es Cristo Jesús. Pero llegan los vientos de religiones y empiezan a cuestionar la palabra de Dios y empiezan a decir, no, es que ahora me mandaron un link donde digo, no puede ser posible. Primero decían que Jesucristo provenía del nombre caballo y unas blasfemias, que porque el original, y ahora me salen con que Dios tampoco, que porque el original se va a Zeus, y que cuando decimos Dios ayúdame, le estamos diciendo al Dios Zeus. Y se dejan envolver por corrientes de doctrinas, y no, entonces vámonos al original, el hebreo. Esos ya no tienen candelero. Una vez vi una entrevista de un judío ortodoxo, un verdadero judío, y dicen, ustedes están locos, no saben ni siquiera lo que es el verdadero judío. Aquí no se pronuncia el nombre de Jesús por nada. Llámale como le llames, Yeshua, Jesucristo, como le llames al Mesías. Aquí no se pronuncia porque lo estamos esperando. Ese es el pueblo de Dios. Ellos tienen su promesa. Está escrito, a los suyos vino y los suyos le rechazaron.
Y no lo entiende. Ahora resulta que somos los judíos perdidos. Somos más gentiles que porque tiene la nariz así, eres judío. El pueblo de Dios, los judíos son los judíos, ellos tienen la promesa y nosotros somos los gentiles, por la cual Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Cuando la samaritana le dice al Señor que le dé agua y el Señor Jesucristo le dice: yo vine por los perdidos, por mis ovejas, no por los gentiles. Y de ahí se agarran y la Biblia misma dice: a los suyos vino. Efectivamente, Él vino por su pueblo, por el pueblo judío, y su pueblo lo rechazó. Ese fue el plan de Dios. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Ellos sí se van a quedar a la gran tribulación, ellos. Pero van a estar sellados, van a sufrir la gran tribulación, hasta que venga en su segunda venida Cristo Jesús a reinar con vara de hierro. Entonces sí lo van a reconocer como el Mesías. Esa es su promesa. Nosotros como iglesia tenemos nuestra promesa. Vamos a estar con Él en las bodas del Cordero. Y toda esa gente que dijo: no, es que están equivocados, yo me voy acá con los judíos, con el pueblo de Dios, con la verdad. Esa gente está pisoteando el sacrificio de Jesucristo. Y dice la Biblia: horrenda expectación de fuego es caer en manos de un Dios vivo, porque ya no hay más sacrificio que hacer. El pueblo judío tiene su promesa y nosotros tenemos nuestra promesa. Pero el que le juega y dice: no, es que yo me paso para acá, el verdadero judío, ¿sabes cómo te ve? ¿Y cómo ve al que le juega al judío? Es una blasfemia para ellos. Y te dice: perro, eres un perro. Para él, para el judío, genuino judío. Pero ya cualquiera se pone el gorrito y hace una sinagoga y se siente ahí el roé y engaña a todo el mundo. Y los verdaderos judíos se dan de topes: estos blasfemos perros. Así, el verdadero judío nos ve como perros. Aún Jesucristo le dijo a la samaritana: no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. ¿Entiendes? Abraza a Cristo Jesús, que cuando suene la trompeta, dice la Biblia que nos vamos a encontrar con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre, a las bodas del Cordero. Y en los que estamos en las bodas del Cordero, aquí van a suscitar más terremotos. Esto no es nada. Los terremotos, los tsunamis y todo un desastre. Y los que le jugaron al judío no pueden ser sellados, porque no son parte del pueblo de Dios. El Señor les va a decir: ¿tú qué haces aquí? Para ti estaba el sacrificio de mi hijo, lo rechazaste. Tú no tienes parte ni suerte y te quedas, perdón por la expresión, como el perro de las dos tortas, por andar jugando y por andar renunciando al sacrificio que Cristo hizo por ti. Esa es la gente tibia. Y esta advertencia, hermanos, de Cristo nos debe de sacudir profundamente, hacerte un autoexamen. Las palabras de evaluación son palabras que nos está evaluando Jesucristo. Nos debe de afectar a los que creemos en Él. ¿Cómo nos verá Jesucristo? Pregúntate: ¿cómo me verá Jesucristo? Tendremos que
oír esas terribles palabras de sus labios y que te diga, te vomitaré de mi boca. Es algo muy fuerte y muy triste. Aquí está la respuesta. ¿Por qué te dije que la iglesia es inútil? La respuesta está en el versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mucha gente, hermanos, ha sido prosperada. Mucha gente tiene dinero y dice, no tengo necesidad de Dios porque soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y muchos piensan que la solvencia económica es la respuesta a cualquier problema de la vida. Y no se dan cuenta que hay una ceguera espiritual que no deja ver su verdadera condición. Y el Señor dice, ¿no sabes que eres un desventurado? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la pobreza espiritual. Puedes tener los millones de todo el mundo, vestir el mejor traje, los mejores calzados, pero delante de Dios eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se me escuchamos? La pobreza espiritual, hermanos, llega a una iglesia cuando hacen a un lado la palabra de Dios. Cuando dices, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para que me sermonee? O yo tengo mis religiones. Es lo mismo, es el mismo Dios. Fíjate qué error del diablo, engaño del diablo. Es el mismo Dios, papá. ¿Para qué dices que vaya a tu iglesia? ¿Sabes que detrás de cada imagen se esconde un demonio? Es el mismo Dios y tienen ahí a su crucifijo. Ese no es el Cristo de la Biblia. Jesucristo no se quedó clavado. Ese era el propósito del diablo. Matar a Jesucristo y dejarlo ahí crucificado. Y ahí lo tiene la religión. Cuando Jesucristo resucitó o no resucitó. ¿Cuántos lo creen? Dale una ofrenda de palmas. Papel libre. Él no se quedó en la cruz. Jesucristo no se quedó ahí. Pero es que la Virgen de Guadalupe, ¿quién dio la vida por ti? ¿Jesucristo o la Virgen de Guadalupe? Y otra cosa aquí, ¿por qué Virgen? ¿Cómo nació Jesucristo? ¿Cómo vino al mundo? De una forma, ¿no? Los que tienen bebés, ¿siguen siendo vírgenes? ¿Por qué virgen? María consumó su matrimonio con José, está escrito en la Biblia. Jesucristo tuvo hermanos carnales. María está con Dios, pero no es intercesora por ti. Únicamente fue un vaso que usó el Señor, porque caminaba en santidad. Lo usó Dios y terminó su papel. Y hasta ahí. El que dio su vida por ti y murió en la cruz y resucitó para darte vida eterna fue Jesucristo. Y está escrito, no hay otro intercesor entre Dios y el hombre. Cristo Jesús, mediador. Una vez les di un testimonio
testimonio. ¿Cuántos creen que Dios te puede llevar? Jesucristo ha llevado gente al cielo y al infierno. Y llevó a una niña de 10 años, ¿sí recuerdan que les di ese testimonio? Jesucristo la llevó al cielo, después la llevó al infierno, pero esa es otra historia. Te voy a platicar lo de arriba. La llevó y dice esta niña que vio muchas puertas y vio una puerta entreabierta y oyó un sollozo, mucho llanto, y le dijo a Jesucristo: Señor, ¿quién es la persona que está ahí? ¿Por qué llora? Y le dijo: acércate, escucha, y lo que oigas quiero que lo digas a mi iglesia. Y que cuando abrió la puerta vio a una mujer, era María, y que la vio llorando ahí en baño de lágrimas, y decía: ¿por qué? ¿Por qué me adoran a mí si yo no hago milagros? ¿Por qué me adoran a mí si yo no morí por ustedes? ¿Por qué me adoran a mí si yo no derramé mi sangre por ustedes? Fue Cristo Jesús. ¿Por qué hicieron un ídolo de mí? Y que le dijo el Señor: ahora ve, y eso que escuchaste, díselo a mi iglesia, díselo al mundo. ¿Qué culpa tiene María de que hayan hecho un ídolo de ella? La idolatría es lo que despierta la ira de Dios. Entonces llega la pobreza espiritual a la iglesia, porque no hacen la voluntad de Dios. Acomodan la palabra como les conviene. Y la iglesia está pobre espiritualmente. Aunque digas: me está yendo muy bien en el negocio, pero sin Dios no hay bendición. Por eso dice la Biblia: el que enriquece, ¿quién es el que enriquece? Jehová es el que enriquece y no añade tristeza en ella. Cuando caminas con Dios, Él te bendice y te empieza a prosperar, te empieza a levantar. Dice por eso su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 30. Mira, y aquí sigue hablando Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuántos les ha pasado que les va bien en su trabajo y dicen: ahora sí, gané re bien? Y se te va el dinero como agua en las manos. Eso es. El que conmigo no recoge, desparrama. Eso es caminar sin Cristo Jesús. Entonces, es imposible ser neutral en relación con Cristo. No se puede. O eres con Jesús o no eres con Jesús. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. No puedes jugar, no puedes simpatizar. Una vez yo le compartí a unas primas, murió su mamá, la fui a visitar al seguro y recibió a Cristo Jesús. Todos católicos, todos. Recibió al Señor. Fíjense cómo en el lecho de muerte Dios redargulló, recibió. Y dije: gloria a Dios. Y ahí estaba una de sus hijas. Dije: esto va a ser punta de lanza para que todos se conviertan al Señor. La sepultamos, fui a ministrar el sepelio. Ya después dije: ¿para qué fui? Bueno, hubiera ido. Y les dije en el sepelio: ¿quieren que les siga compartiendo la palabra? Y me dijeron que sí. Y cuando llegué a su casa, donde que tengo muchas primas, es una familia como 10 mujeres, creo son más, todas casadas, imagínense qué familia. Y llegando, oh sorpresa, la foto de mi tía
una Virgen de Guadalupe, hartas flores y hartas veladoras, falsos candeleros. Fíjense qué error le ponen veladoras a Jesucristo, si Él es luz. No queremos alumbrar. Fíjense qué error le ponen luz a los santos. Si se entiende, entre comillas, ¿qué es? Pero bueno, no critiqué, dije, Señor. Y les empecé a compartir. Y una de ellas se paró muy enojada y me dijo: ¿acaso Dios se enoja porque adoremos a su mamá? Y le dije: Dios no tiene madre, porque no es un ser creado. Fue un instrumento que Dios usó para que viniera al mundo en carne. Y que me corro. Me corrieron, en serio. Le dije: a ver, en la Biblia, llevaba la Biblia, ¿dónde dice que tenemos que adorar a María? ¿A dónde dice que ella es la intercesora entre Dios y el hombre? No, muchachos, por favor. Por eso te digo, el padre que fui al sepelio y todo. Y sabes, todavía te remate, me dice: y mi madre era católica y murió católica. Le digo: blasfemia del diablo, porque ella recibió a Cristo Jesús y ella está con el Señor. O sea, no, mi madre era adoradora de María. Le digo: era, pero ella recibió a Cristo Jesús en su corazón. Y si la quieren volver a ver, más les vale que lo acepten al Señor, si la quieren ver a su mamá otra vez. Porque sabes que vamos a ver a nuestros seres queridos, los que se fueron con el Señor. Entonces yo creo que yo nada más voy a hacer que voy a ver a la tía.